vamos a dar comienzo al acto recibiendo con un fuerte aplauso a la pregonera del 2014, María José Ruiz Esteban, concejal de Educación, Nuevas Tecnologías i Parques i Jardines. Molt bona nit a tots, consellers, bona nit, moros, cristians i veïns de Riba-roja del Túria, per vindre esta nit ací a donar festa i vida a esta associació de moros i cristians de Riba-roja del Túria. El fet de ser una festa del meu poble és el que me mou i m'inspira per a dir-vos aquestes paraules a tots els que esteu avui ací. El poble de Riba-roja del Túria té una gran tradició mora i cristiana. El nostre escut lluís i s'engalana amb la creu i la mitja lluna. Tradició que s'arrela entre tots nosaltres i que s'ensenya els valors de la tolerància, en la diversitat cultural i en la concòrdia entre pobles diferents. Tal vegada per això, ja en l'any 88, els festeros del Cristo eixe any, els meus pares i els seus amics, que així n'hi ha alguns, ja tingueren la idea de fer una nit d'entrada mora. Va ser la primera vegada que el poble de Riba-roja va adornar el seu carrer Major des de la Casa de Cultura fins a la plaça de l'Ajuntament amb moltíssima gent, disfrutant al veure passar a les filades que aquell any vingueren, que eren de Paterna i d'Aielo de Malferit. I aquest any jo vaig desfilar de mora. Hi havia dos filades, una de dones i una d'homes, formades per persones que ajudaren moltíssims als primers festers aquest any, que també així n'hi ha gent d'eixa. En aquest moment d'aquest any ja vaig saber el que era disfrutar i passar-ho bé participant d'un acte com este. També podem apreciar aquesta empremta en l'arquitectura del nostre municipi, que compta amb un ric patrimoni cultural procedent dels diferents períodes històrics. Els alxups, l'antiga cisterna, el Pla de Nadal i, com no, el nostre castell, d'origen àrab i de recent rehabilitació. La festa de moros i cristians interpreta fets de la nostra història, agarrant allò que va ser positiu després de temps de conquestes i reconquestes, escenificant la pau que va portar a la convivència de dues cultures al nostre territori. Tots els festers i festeres transmitiu este sentiment durant estos dies. Ningú com vosaltres pot explicar millor el sentiment d'aquesta tradició. Sou vosaltres els encarregats, engalanats amb les vostres indumentàries, de plenar els carrers amb la vostra alegria i entusiasme. Cridem tots els veïns i visitants d'altres localitats a participar en la festa amb la mateixa actitud entusiasmada. Convidem tot el que passe a unir-se al ritme de les comparses. Cristians, moros, veïns i convidats, doneu per iniciada la festa de moros i cristians de Riba-roja del Túria. Gràcies. Llega un momento muy emocionante para dos personas, dos mujeres, que nos han demostrado con su fuerza, tenacidad y ganas de vivir, dos mujeres que no hace mucho tiempo que conocemos, pero que han sabido conquistar nuestros corazones con su alegría, demostrando que pese al paso de los años y a sus vivencias, siguen sintiéndose jóvenes, dispuestas a dar todo por la fiesta. No solo son para nosotros las capitanas del bando moro y cristiano del 2014, son y serán para siempre unas buenas y grandes amigas. Os queremos. Ellas son Puri Muñoz por el bando moro y Filomena Ramón por el bando cristiano. Aquí arriba las queremos. Ese aplauso. Muchas gracias por estar aquí. ¿Quién me iba a decir a mí, hace un año, que yo, Purificación Muñoz, estaría hablándoles todos a ustedes, pero ya bien, sorpresas que da la vida. Exactamente hace medio año, los miembros y amigos de la Asociación de Moros y Cristianos de Riba-roja se acercaron a mí y me dijeron: Puri, prepárate, que este año será un placer para nosotros que fueras nuestra máxima representante de fiestas del bando moro.
Queremos que sea nuestra capitana. Yo me quedé sorprendida. No sabía qué contestar, pero a su vez también me sentí contenta y orgullosa de que hubieran pensado en mí. Os invito a que conozcáis la fiesta por fuera y por dentro, que no os sintáis vergüenza de acercarnos a nosotros, porque os aseguro que os vais a sentir como en casa. Viva la fiesta de moros y cristianos y, por supuesto, viva Ribarroja, mi pueblo. Capitana Mora, felicitaciones. Me siento muy ilusionada con la idea de ser capitana cristiana de este año y espero que salgáis todos a la calle en estos momentos y en estos días para disfrutar de la fiesta y de su música colorida y ese olor a pólvora que indigna nuestros sentidos. ¡Viva el bando cristiano! ¡Viva la fiesta moros y cristianos! ¡Viva Ribarroja! Y todos, muchas gracias por atenderme. Y Filomena Ramón os habla. Nosotros las queremos mucho, y son unos torbellinos de mujeres. Yo creo que son un ejemplo a seguir porque realmente les sobra vida, lo que a mucha gente todavía le falta un poco de inyección, pero a estas mujeres les sobra vida. Ahora les vamos a hacer entrega de estos socarrats, que es el recuerdo que van a tener como capitanas del 2014, pero también van a subir aquí la escuadra de guardianas de aquí, de las capitanas, y les van a hacer entrega de un ramo de flores. A ver, acercaros aquí la escuadra para salir en la foto, por favor. A ver, ese fuerte aplauso para estas dos mujeres, que se lo merecen. El año pasado tuvimos la juventud y este año tenemos la sabiduría. Ese aplauso grande.